Bueno, el objetivo de la convocatoria de hoy es presentaros un informe, yo creo que muy oportuno y muy completo, posiblemente es el informe que yo creo el Instituto que hemos realizado con mayor densidad en materia de competitividad fiscal. Y en este caso lo que estamos analizando es la competitividad fiscal de las comunidades autónomas, ¿no? A título introductorio sí que sería agradecer en primer lugar a los autores de este informe, que ha sido una colaboración entre el Instituto de Estudios Económicos, que ha realizado la primera parte de este informe, pero también a Valentín Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas, que por sus aportaciones en la segunda pata de este informe, y la tercera pata que ha estado escrita por Alberto Monreal, que es socio de PwC. Por tanto, yo creo que bueno, se trata de un informe muy sesudo, entre comillas, y donde bueno, han contribuido pues, personas de gran prestigio en esta materia fiscal y en concreto lo que es la fiscalidad autonómica y la corresponsabilidad fiscal. La primera reflexión es un informe que yo os animaría a echarle un vistazo porque bueno, contiene muchísimos datos y muchísimos cuadros que nos permite una muy buena comparación de lo que es la fiscalidad autonómica en España y una comparativa con Europa, que yo creo que es al final lo que nos mide el grado de competitividad de nuestra fiscalidad a nivel autonómico con nuestros socios europeos, ¿no? Pero yo quisiera hacer, en primer lugar, un par de reflexiones generales. Quita esa base, quita el sonido. Ya, sí. Ok. Un par de reflexiones previas que yo creo que son importantes a la hora de poner en contexto este informe, ¿no? No añada nada nuevo con decir que la crisis del COVID ha intensificado grandes problemas estructurales de la economía española, ¿no? Y fundamentalmente yo diría que dos, ¿no? El déficit público, es cierto que en el año 2020 ha sido algo mejor de lo que el gobierno inicialmente preveía y que muchas instituciones prevían, que es del 10%, pero es un déficit público elevadísimo, que ha dado lugar también a una deuda pública de cerca del 120% del PIB. Y lo que es peor, tenemos un déficit estructural muy elevado, el más elevado de la Unión Europea, y ello va a requerir pues tomarse en serio, reducir ese déficit público, de lo contrario sería insostenible, ¿no? Y para ello siempre hemos dicho desde el Instituto que es absolutamente indispensable generar crecimiento económico y creación de empleo para de esta forma reducir el déficit público y esto llevarlo a cabo a través de distintas reformas, ¿no? Incluida la reforma fiscal, pero la reforma fiscal tiene que ser una reforma fiscal para que haga que sea mucho más amigable desde el punto de vista del crecimiento económico y bajo ningún sentido aumentar impuestos cuando la economía está en una situación tan delicada como la actual. Esto, pues bueno, lejos de recaudar más en el medio plazo, haría que recaudaremos menos porque afectaría al crecimiento económico. Nosotros creemos que el punto de partida, y sobre esto el estudio es bastante exhaustivo, que el punto de partida del gobierno a la hora de anunciar un aumento impositivo de 6 puntos, el punto de partida es equivocado. Y esto no es un análisis nuevo que hacemos, sino es un análisis que venimos diciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que este informe lo que hace es con datos explicarlo de una forma mucho más contundente. Cuando se habla el gobierno habla de un aumento de 6 puntos del esfuerzo recaudatorio de España, se está refiriendo a una variable muy simplista que es ingresos PIB, ingresos, tributarios respecto del PIB. Eso es lo que nosotros llamamos esfuerzo recaudatorio, ¿no? Y esto es un análisis muy simplista. Efectivamente, España tiene 6 puntos, está 6 puntos por abajo de la media de la Unión Europea. Pero aquí no se tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, que si descontamos la economía sumergida, y entonces tendríamos el indicador que nosotros llamamos la presión fiscal real, aquí estamos muy similar a la media de la Unión Europea, ¿no? Y esto los podéis ver en los cuadros 37, 42, allí hay distintos cuadros que analizan los distintos indicadores. Pero si además, tenemos en cuenta el nivel de renta, ya no solo la economía sumergida, sino el nivel de renta, en España el esfuerzo fiscal, que es este concepto, ya se encuentra muy por encima de la media de la Unión Europea.
Pero nosotros tradicionalmente vamos a más y introducimos un concepto que introduce el Tax Foundation, que es el esfuerzo fiscal normativo, donde ya se analiza de forma granular lo que son los sistemas tributarios y se tienen en cuenta los tipos, se tienen en cuenta la renta, se tienen en cuenta, por supuesto, la economía sumergida, se tienen en cuenta las bonificaciones, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues España, y eso se ve, creo que es en el gráfico número 42, sale muy mal parada. Es decir, España es de los países de la OCDE que tienen una presión fiscal normativa más elevada, es decir, que es de los que tienen un sistema fiscal menos competitivo de Europa, ¿no? Luego volvemos a este concepto a nivel autonómico que yo creo que es muy importante, ¿no? Pero claro, cuando uno analiza la presión fiscal normativa, nos encontramos, y a nivel autonómico, nos encontramos con paradojas. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, con el caso de Madrid, que es un caso paradigmático, donde tienes una presión fiscal normativa muy baja, es la más baja de las autonomías españolas, y sin embargo la recaudación por habitante de lejos es la mayor. ¿Por qué? Pues bueno, porque tener un sistema fiscal competitivo te genera dos cosas muy importantes para recaudar. En primer lugar, mucha más actividad económica y mucha más inversión que en el resto de autonomías, pero es que además se genera mucho menos economía sumergida. Y estos dos factores hacen que se dé esta paradoja, que presión normativa, fiscal normativa baja, es decir, un sistema fiscal competitivo, hace que se recaude más por habitante. Y por tanto, el aumentar la presión fiscal normativa te puede llevar a la paradoja contraria, que acabes recaudando menos. Y yo creo que este es un primer mensaje que este estudio analiza y llega a esta conclusión y es realmente muy importante, ¿no? Por tanto, otro de los análisis que hace este estudio y que llega a una conclusión, yo creo que bastante contundente, es que el aumento de la fiscalidad no siempre en el largo plazo tiene un impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación. Y este informe llega a la conclusión de que si realmente, yo creo que eso es importante, se produce un aumento de la fiscalidad de 6 puntos del PIB, como pretende el gobierno, el impacto a medio plazo puede ser de pérdida de empleo de 2 millones de empleos y de una pérdida del PIB de 10 puntos en el largo plazo, que eso al final tiene impacto, lógicamente, sobre la recaudación. El informe también analiza una cuestión muy importante y además que se ha ido acrecentando a medida, acrecentando con la pandemia, y es que la movilidad del trabajo, que también acarrea movilidad en el capital, es cada vez más elevada. Es decir, hoy en día el teletrabajo todos sabemos que es una realidad y esto hace que sea cada vez más fácil o va a ser cada vez más fácil el que haya una movilidad del trabajo y una movilidad recaudatoria en la medida en que los sistemas impositivos sean mucho menos competitivos, ¿no? Y esto es una tendencia a largo plazo y, por tanto, a la hora de establecer una fiscalidad, va a haber que tener muy en cuenta cuál es la fiscalidad de nuestro entorno y de nuestros países, de los países que compiten con nosotros, ¿no? Y de los países cercanos desde el punto de vista geográfico. Como decía, este informe analiza fundamentalmente los temas que tienen que ver con la fiscalidad autonómica. En informes anteriores hemos analizado la competitividad fiscal a través del sistema de la Tax Foundation, y donde, bueno, la fiscalidad de España es muy poco competitiva, es decir, está situado 110 puntos sobre una base 100 de los países de la Unión Europea, por tanto, mayor fiscalidad, presión fiscal normativa, menor competitividad. Mucho más alejado de los países con mejores prácticas, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser Letonia, como puede ser Estonia. Cuando lo que pasa es que la fiscalidad normativa, la presión fiscal normativa de España es una medida de la presión fiscal normativa de las comunidades autónomas. Y dentro de las comunidades autónomas existe una gran divergencia. Y aquí este tema lo analizamos de forma detallada en este informe, y tan solo hay 2 comunidades autónomas que tienen una competitividad fiscal mejor que la media de la Unión Europea. Y estas comunidades autónomas son Madrid, que claramente está situada por encima, y luego las 3 provincias vascas. El resto de las comunidades autónomas de España
se encuentran, de acuerdo con la Tax Foundation, con un sistema fiscal mucho menos competitivo que la media de la Unión Europea, lo cual, como llegamos a la conclusión anteriormente, sistemas fiscales poco competitivos llevan a menores recaudación por habitantes porque tienes mucha menos actividad y además tienes mucha mayor fraude fiscal. Es importante también destacar, y lo destacamos en el informe, y ahí hacemos unos análisis, yo creo que bastante profundos, sobre el tema de la corresponsabilidad fiscal, ¿no? El informe hace análisis empíricos, estudia el caso de otros países y bueno, la conclusión a la que se llega es que la corresponsabilidad fiscal es muy importante, sobre todo en países como es el caso de España, donde se ha producido una descentralización del gasto. Es muy importante que en cierta forma también haya corresponsabilidad fiscal. De lo contrario, si una comunidad autónoma tiene autonomía para gastar, pero la fiscalidad la introduce digamos, la administración central, es decir, la que realmente tiene que dar la cara para ingresar de cara a los contribuyentes a la administración central, digamos que el incentivo a la comunidad autónoma es a gastar de forma infinita y a tener una gestión del gasto ineficiente, porque gasta, pero no tiene que dar la cara con sus ciudadanos para realizar esos ingresos. Por tanto, descentralización del gasto tiene que ir también correlacionado con la corresponsabilidad fiscal. De lo contrario, estaríamos generando una irresponsabilidad fiscal. Y esto es el primer concepto importante. Además, creemos que la corresponsabilidad fiscal lo que genera es competencia entre distintas comunidades autónomas que se ven obligadas a dar el mayor servicio público, los servicios públicos de mayor calidad, con el menor coste y, por tanto, con la menor fiscalidad. Y, en tercer lugar, lo que es muy importante es que también las comunidades autónomas tienen que tener la oportunidad de diseñar los sistemas fiscales que consideren más oportunos y los ciudadanos de las comunidades autónomas elegirlos de este modo. Es decir, que una comunidad autónoma puede tener una composición tributaria que dé más énfasis a unos impuestos que a otros, porque sea más eficiente desde el punto de vista recaudatorio. Y esta libertad creemos que es también buena, porque permite ver cuáles son los sistemas más eficientes y cuáles son los menos eficientes. Por tanto, el informe concluye que la corresponsabilidad fiscal es muy importante en España y es muy buena y positiva. Pero, desde luego, lo que concluye el informe también, lo que no tiene ningún sentido es ir a una centralización solo del régimen común y, en cambio, descentralizar los regímenes especiales y los regímenes forales. Es decir, creemos que es buena la corresponsabilidad fiscal, pero, desde luego, lo que no tiene ningún sentido es que haya armonización solo para unas regiones y no para otras. Creemos que esto es absolutamente contradictorio y muy pernicioso, ¿no? Y ligando con este tema, lo que el informe concluye también es que lo que tampoco tiene mucho sentido es tratar de armonizar el sistema fiscal autonómico, poniendo énfasis fundamentalmente en dos impuestos que están absolutamente desfasados, entre comillas. En primer lugar, el impuesto del patrimonio, que no existe en ningún país de nuestro entorno. Es decir, el impuesto autonómico de patrimonio no existe en ningún país de nuestro entorno, y no existe fundamentalmente, y aquí me voy a referir a dos países importantes que el informe hace referencia, a Francia y Alemania, por el impacto que tienen en largo plazo en la actividad económica. Y aquí les doy dos datos que recoge el informe, que yo creo que son muy significativos. Caso de Alemania, el Instituto IFO, que no es sospechoso de tener poca seriedad en sus planteamientos, concluye que un impuesto del patrimonio que pueda tener un impacto recaudatorio teórico en el corto plazo del 1%, puede generar a largo plazo un impacto del PIB negativo de hasta el 5%, teniendo impacto recaudatorio negativo en el medio plazo. Y, por tanto, esa es la razón fundamental por la que este impuesto no se introduce. En el caso de Francia ocurre prácticamente lo mismo, y por eso este impuesto se quitó. El impuesto del patrimonio se estimó que la pérdida global neta de recaudación podría ser del doble de los ingresos obtenidos
como consecuencia de la contracción de la actividad generada. Por tanto, son dos impuestos que se consideran perniciosos desde el punto de vista de la actividad y es por ello por lo que no existe prácticamente en ningún país de nuestro entorno. Otro impuesto que se pretende armonizar es el impuesto de sucesiones. Impuesto de sucesiones que, o bien que existe en muy pocos países de nuestro entorno, la mayor parte de los países de la Unión Europea, 15 de 27, no tienen impuesto de sucesiones, y los que lo tienen con tipos residuales y muchos más bajos que en España. Es decir, el tipo medio del impuesto sobre sucesiones es del 15% en los pocos países de la Unión Europea que lo tienen, y está muy alejado del 34% que existe en España, que incluso puede llegar, en los casos más extremos, al 82%. Por tanto, estamos hablando de una armonización fiscal en las comunidades autónomas de dos impuestos, o bien que no existen, o bien que tienen una fiscalidad muy baja. Y además, iría más aún, la fiscalidad de la renta en las comunidades autónomas españolas se encuentra además muy por encima de lo que es la fiscalidad en la mayor parte de los países y regiones europeas. Y estas son una de las conclusiones fundamentales que llega al informe. Yo lo que, por hacerles, porque en fin, es un informe muy largo, como les he dicho, son 110 páginas, hay muchos gráficos, hay muchos datos, pero yo creo que es muy interesante la página 33, ¿no? Donde se habla, hay un cuadro, ¿no? Que se habla de una reflexión en defensa del modelo de corresponsabilidad fiscal, que yo creo que resume muy bien lo que es el contenido del informe y les puede facilitar mucho la comprensión y la guía del mismo. Yo no sé si se me ha olvidado algún dato importante. Yo sí concluiría, quizás, a modo de conclusión, es decir, que refleja un poco digamos, el espíritu del informe. El informe considera que el aumento de la recaudación se tiene que producir a través de tres vías fundamentales. En primer lugar, la recuperación económica, es decir, el aumento de la actividad es absolutamente fundamental. Y el aumento de impuestos en una situación crítica de la empresa española como la actual es la peor receta para aumentar la recaudación. En segundo lugar, la eficiencia del gasto. Y ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que existe mucho margen para mejorar la eficiencia del gasto. Y la competencia entre los distintos sistemas autonómicos es una buena vía para dar más calidad con menos costes. Y en segundo lugar, la eficiencia de los sistemas fiscales y la lucha contra el fraude fiscal. Son los tres ámbitos de acción que creemos que son importantes poner en marcha. No sé, Gregorio, si me he dejado algo en el tintero y si no, pues encantado de responder a las preguntas. Muchas gracias. Pues si queréis podemos pasar a la ronda de preguntas. Ya sabéis que podéis utilizar nuestro chat o bien levantando la mano. Gracias. ¿Tienen el informe? Sí. Si alguno no tiene el informe... Sí, yo lo único, por comentar una cuestión, es decir, tenéis en el índice de gráficos que ha dicho nuestro presidente. Es decir, en la presión fiscal normativa está en la página 39, que es la que demuestra que estamos con un diseño de sistema fiscal mayor que la media Unión Europea. La presión fiscal recaudatoria ajustada de economía sumergida está en la página 41 del informe, en el que se demuestra que la fiscalidad española está en la línea de la Unión Europea. El esfuerzo fiscal en el que se demuestra, como ha dicho nuestro presidente, que estamos ya por encima de la Unión Europea, está en la página 42. Hay un cuadro espectacular, tanto en la página 15, que se repite, como en la página 55, que sitúa, la página 15, que sitúa de forma conjunta e incorpora la competitividad fiscal de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, con la competitividad fiscal de las regiones españolas. Es muy importante. Otro cuadro muy importante es la página 55 de competitividad regional, y en el estudio también se plantean algunas cosas de mucho interés, como son las relaciones entre las variables. No solamente nos hemos limitado a ver los indicadores de análisis de indicadores tributarios y de presión fiscal, sino también los análisis de desempeño. Y se ve claramente cómo, desde el punto de vista de la recaudación, lo importante no es el diseño del sistema impositivo. De hecho, el caso de Madrid es paradigmático, que es el que logra obtener una recaudación mayor en términos de habitante, en términos de presión fiscal en relación al PIB, con una presión fiscal normativa. Lo importante es priorizar la actividad y no tanto el diseño del sistema fiscal, porque curso de lo contrario, con un sistema fiscal muy gravoso, al final se recauda poco y se genera economía sumergida.
La verdad es que es un estudio muy amplio, de 120 páginas, y que les recomendamos que se lo lean y lo estudien, y que estamos a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear, porque realmente estaríamos encantados de aclarar, pero realmente es un estudio que en sí mismo lo importante es analizar con contundencia y identificar los cuadros. Sí, tenemos aquí una pregunta de Alberto Soler, de Onda Regional de Murcia, que comenta que si podríamos perfilar cuál es la situación en el contexto del conjunto del Estado del sistema fiscal de la región de Murcia. Bueno, la región de Murcia está en todos los análisis, está en todos los análisis. No se ha hecho distinción de una región sobre otra, se ha hecho análisis comprensivo de todas las regiones, y por lo tanto... ¿Qué gráficos están? Igual les podéis ayudar. Sí, el 45 me parece que es. El 45. Sí. Sí. Es la página 45. Página 45. Página 45. Caso de la región de Murcia. Te lo tengo yo sin enumerar. Sí. La región de Murcia, la región de Murcia tiene una situación fiscal, en la página 45 se ve claramente. Ese precisamente el cuadro que yo quería enfatizar más, en la página 45. En la región de Murcia se ve que tiene una presión fiscal normativa que está en promedio al territorio español, tiene un 110,12 en relación al 110% de España, pero sin embargo tiene una situación de desventaja en relación a la media de la Unión Europea, que es el 100. Murcia me sirve para ilustrar el planteamiento, es decir, tiene una situación homologada con la media española, pero inferior a la media. Pero es que lo importante es que en términos de presión fiscal, normativa y competitividad fiscal, lo importante no es las medias, lo importante es tener las mejores prácticas. Uno no tiene que aspirar a ser igual de competitivo que los demás. Lo que tiene que impedir es ser menos competitivo, pero su aspiración debe ser el más competitivo. Esa es la referencia. En el caso de Murcia. Luego tenemos indicadores de presión fiscal recaudatoria y todo, que le aconsejo que los pueda ver. Pero vamos, me parece bien, muy buena idea. Sí. Andrea Aguado, de OPI Diario. ¿Cómo podría afectar una subida de impuestos en Madrid? ¿Cuáles serían sus efectos en las empresas y el empleo en estos momentos tan duros para el tejido empresarial? Bueno, yo creo que vuelvo a reiterar lo que he dicho al principio. A nivel nacional, aumento de 6 puntos de impuestos en el largo plazo, lo que incluye el informe es que puede tener un impacto en el PIB de cerca de 10 puntos y 2 millones de empleo. Es decir, que es un impacto importante. En el caso de Madrid, digamos, es la comunidad autónoma que tiene mayores ingresos por habitantes, y eso se debe a que tiene un sistema fiscal, como podemos ver precisamente en este gráfico de la página 45, que es el más competitivo de España y está situado más competitivo que la media de la Unión Europea, lo cual hace que sea un polo de atracción de inversiones y sea a su vez un gran polo de actividad económica y de menor economía sumergida. Es decir, creemos que una mayor presión fiscal normativa lo que va a generar es precisamente lo contrario, es decir, menor actividad económica, menor creación de empleo, mayor economía sumergida y, por tanto, menor recaudación. Y conseguiríamos el efecto contrario. Por tanto, no creemos que sea beneficioso ni para Madrid ni para el resto de autonomías aumentar la presión fiscal en Madrid. Sí, tenemos una pregunta de Radio Galega. Querría conocer la situación de Galicia y cuáles serían las menos competitivas. Gregorio. Bueno, en el caso de Galicia está en una situación muy en el promedio nacional de presión fiscal normativa. Las regiones que tienen menor competitividad fiscal en el informe son Cataluña, Asturias y Aragón. Pero en el caso de Galicia tiene una posición en relación a la media. Pero es que la reflexión que quiero trasladar es que lo importante no es estar en la media. Estar en la media es una condición necesaria. Lo importante es tener las mejores prácticas, y por eso nos remitimos al informe de la página 45. Luego, en lo que es en términos de recaudación, por ejemplo, en el caso de Galicia, pues tiene una presión fiscal recaudatoria en relación al PIB del 87% de la media europea, de la media española. Es decir, vamos a ponerlo en términos de por habitante. Perdonen que tengo aquí un poco... Sí, ese es el gráfico 45, en la página 45, sí. Ahí se ve muy bien dónde están situadas todas las regiones españolas y los países, ¿no? Sí, y en la página 65 tienen también, de forma complementaria, la presión fiscal recaudatoria. Este gráfico es totalmente original y nuevo y no es conocido. La página 65, que es la presión fiscal recaudatoria, que nos referimos a lo que es
de los impuestos de comunidades autónomas. Esto es, en términos de comunidades autónomas solamente recaudación. Y luego hay un cuadro, parece que es en la página 67, Íñigo, lo tienes tú. El Página 67. No, aquí, en este. Sí. En 67. Este. Es decir, mire, la recaudación por habitantes es muy importante. Es decir, yo creo que los tres cuadros que tengo que ver son el 45, página 45, página 65 y 67. Porque ustedes ven ahí a nivel autonómico es, primero, cuál es la presión fiscal normativa. Y si tuviéramos que hacer una simplificación, el de la 45 y la 67. ¿Cuál es el nivel de presión fiscal normativa? ¿Cuál es la recaudación por habitante? Porque no coinciden. Y entonces estamos diciendo que hay desigualdad y donde hay realmente desigualdades no es en presión fiscal normativa. Donde hay más desigualdad es en presión fiscal recaudatoria y en términos por habitante. Por ejemplo, en España tenemos que en Madrid, un habitante de Madrid paga en promedio un 63% más que en la media de España. Y un 50% paga un extremeño en relación a la media de España. Es decir, la realidad es que donde hay diferencias brutales, estamos hablando de 1 a 3 de pago, es en términos de recaudación per cápita. Y precisamente en la armonización a las alzas que quieren plantear, lo que provocaría es un aumento de esa divergencia de recaudación, de esa dispersión, de esa divergencia en términos de recaudación por habitante y en términos de presión fiscal recaudatoria por región autónoma. Es decir, la paradoja es que la armonización normativa provocaría un aumento de las diferencias de tributación por habitante dentro de España. Y esto es importante. Eso lo provocaría en el corto plazo. En el corto plazo. En el largo plazo lo que generaría, y es un poco la conclusión, es que se convergiera porque se recaudaría menos, lo cual es un contrasentido, es decir, que pongo mayor imposición normativa y resulta que cae la recaudación. Es decir, yo creo que la idea fundamental del informe, yo creo que es una conclusión interesante, es que un sistema fiscal competitivo, como es el caso de Madrid o de las 3 provincias vascas, lo que te genera es una mayor recaudación por habitante, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque hay mayor actividad económica y hay menos fraude fiscal. Sí, también de Cruz de Radio Galega. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el Gobierno respecto a patrimonio y sucesiones? Bueno, nosotros creemos que tenemos que tener una armonización con las mejores prácticas y con todos los países de nuestro entorno. Es decir, cuando ningún país de nuestro entorno ha puesto el impuesto del patrimonio porque es un impuesto que recauda muy poco y que genera un desincentivo muy grande a la actividad económica, lo lógico es no tenerlo, ¿no? Y lo mismo ocurre con el impuesto de sucesiones. Es decir, el impuesto de sucesiones es un impuesto que, como decía, tan solo existe en 15 de los 27 países de la Unión Europea y en los que existen tienen unos tipos impositivos muchísimo más bajos que los nuestros, 15% en media, y nosotros creo que he dicho que eran el 35%, y en algunos casos particulares hasta del 82%. Y son impuestos que generan una recaudación muy limitada, pero tienen efectos muy negativos desde el punto de vista del crecimiento económico, y por eso los países no lo introducen. Por tanto, con estos impuestos lo que hay que hacer es la política contraria a la que dice el gobierno, que es en un caso no ponerlo y en otro caso reducirlo y aliviarlo. Sí, Javier Antonio de la Razón nos estaba comentando también que el Gobierno quiere armonizar la presión fiscal en patrimonio, sucesiones y donaciones por arriba en vez de por debajo, es decir, bonificando casi al 100%, por ejemplo, como hace Madrid. Mira, yo vuelvo un poco al origen de mi presentación, donde el COVID, y es un tópico hablar de ello, está generando cambios en los hábitos, es decir, cambios en los hábitos de trabajo, cambios en los hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Y donde cada vez es más fácil la prestación de servicios por vía telemática sin necesidad de ser presencial. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que me parece un poco estrecho mirar las mejores prácticas entre las comunidades autónomas, que sí hay que mirarlo. Habrá que mirar las mejores prácticas con nuestros países europeos. Es decir, es curioso que por un lado pretendamos, partiendo de un concepto fallido, tener la misma presión fiscal de Europa, y por otro lado vamos a poner un impuesto que no existe en Europa y aumentar el tipo impositivo de un impuesto que es mucho más bajo en Europa. Es decir, es una completa contradicción. Si nos armonizamos con Europa, de entrada estos dos impuestos los armonizamos con Europa. Y luego analicemos el punto de partida cuando queremos aumentar la presión fiscal, porque a lo mejor nuestro punto de partida es equivocado, como lo demuestra este informe. Es decir, donde la presión fiscal que tiene España es muy
el esfuerzo fiscal y la fiscalidad normativa, que es la que realmente hay que medir, está muy por encima de España, que es la media de la Unión Europea. Clara Alba de Colpisa comentaba que si se lograse que la economía sumergida se redujese a unos niveles similares a los de la Unión Europea, y nos preguntaba que si manejamos algún cálculo de cuánto se podría elevar la presión fiscal y cómo se podría recaudar ese dinero que ahora escapa de las arcas públicas. Bueno, yo lo que le quería plantear es que en la página 41 está hecho ese cálculo. En la página 41 se hace una estimación de la presión fiscal recaudatoria ajustada a la economía sumergida. Es decir, si no tuviéramos en cuenta el efecto de la economía sumergida y tuviéramos el PIB menos economía sumergida, recaudación efectiva entre PIB menos economía sumergida, vemos que hay una convergencia total entre la recaudación, lo que llamamos la presión fiscal recaudatoria ajustada a la economía sumergida y la presión fiscal europea. Obviamente, lo que estaría diciendo es que si lográramos incorporar la economía sumergida, que en España está entre 23 y 24% del PIB, dado que la presión fiscal está en torno a un 40%, pues podríamos aumentar la recaudación en una cifra importantísima. Pero esa es la prioridad de la análisis. Sí, no, y es importante decir que al final la presión fiscal, es decir, que tiene en cuenta como concepto, digamos, la economía sumergida, es muy parecida a la media de la Unión Europea. Es decir, que ese es el concepto fundamental, que los que pagan en España pagan similar a lo que pagan los países de la Unión Europea. Pero si ya tenemos en cuenta la renta, ya se paga mucho más. Y si tenemos en cuenta, vuelvo a insistir sobre el concepto, digamos, la fiscalidad, la presión fiscal normativa, que ya tiene en cuenta las bonificaciones, descuentos, etcétera, la presión fiscal normativa en España es a su vez muy superior. Pero luego, claro, España es una mezcla de sistemas fiscales autonómicos. Es decir, y aquí tenemos muchos sistemas fiscales. Si vamos a las autonomías que penalizan mucho más, digamos, con mayor presión normativa, estas ya están absolutamente muy por encima, como podemos ver, no sé en qué gráfico, Gregorio, por encima de la Unión Europea. Es decir, que al final nuestro sistema fiscal está compuesto de distintos sistemas fiscales donde los de la mayor parte de las autonomías están situados muy por encima ¿no? de la presión fiscal normativa de la media de la Unión Europea. Sí, a mí me gustaría también señalar a Colpisa que en el estudio, muy amplio, hay una parte específica que se analiza el tema de la economía sumergida a nivel de comunidad autónoma. Entonces, en la página 60, 61, 62. Ahí se visualiza cómo la economía sumergida es diferente. Este es un tema que ya lo trabajamos el año pasado, no es novedoso, pero nos pareció pertinente incorporarlo de nuevo. Es decir, vemos que la economía sumergida es diferencial en las distintas regiones de la comunidad autónoma. Es decir, que la media del 23% de comunidad sumergida en España engloba realidades como es Madrid, que tiene 16% de economía sumergida, precisamente porque tiene una presión fiscal normativa más razonable, con realidades como Extremadura o Andalucía con economía sumergida mucho mayor. Esto es una cuestión importante. Y además en el estudio se incorpora análisis de las consecuencias o relaciones que existen con otras variables. Por ejemplo, vemos que el desarrollo económico es inverso a la economía sumergida en la página 61, con lo cual vemos que es una prioridad de la política fiscal reducir la economía sumergida. Vemos también que hay una relación inversa en la página 62 entre economía sumergida y competitividad. Parece que uno no puede ser competitivo cuando tiene mucha economía sumergida y que las regiones más competitivas son aquellas que han logrado incorporar una mayor parte de la economía formalizada, que logran formalizar y normalizar un mayor volumen de la economía. Esto es un círculo virtuoso muy complejo con múltiples interrelaciones, pero la verdad es que el estudio es muy rico porque no solamente estamos diciendo lo que hay que hacer, sino que lo estamos probando con evidencia empírica, observable por terceros, porque los cálculos que están planteando son los resultados que son correlaciones que son observables gráficamente. Pero vamos, los cálculos son bastante potentes. Yo creo que son muy interesantes todos estos gráficos, ¿no? Que un poco son la base de las afirmaciones que hacía anteriormente de mayor presión fiscal normativa, pues se suele corresponder con un mayor nivel de economía sumergida y viceversa, ¿no? Y eso se ve perfectamente en el gráfico número 10 y también el impacto que tiene una fiscalidad competitiva desde el punto de vista de la actividad económica y de la recaudación. Es decir, que yo creo que son correlaciones que son bastante interesantes y son bastante novedosas. Yo creo que este ejercicio no se había hecho antes. No se había hecho. Yo por cerrar el tema, les recomiendo, porque cualquiera que plantee armonización tiene que leer el cuadro de la página 69. Y es la relación que existe entre la recaudación por habitante y economía sumergida. Uno de los grandes problemas de la diferencia de recaudación tributaria en la economía española no se debe tanto a la diferencia de presión fiscal normativa,
porque de hecho las regiones con menor presión fiscal normativa son las que más recaudan, se ve la economía sumergida. Hay una correlación inversa, como es lógico, porque los que están en economía sumergida no contribuyen a la recaudación y por lo tanto, antes de plantearnos igualar la presión fiscal normativa, lo que teníamos que plantearnos es reducir la economía sumergida, que es un problema, y aumentar la renta de las regiones que tienen menos renta, porque eso sería una razón de éxito y una aspiración legítima de todos, es decir, aumentar la renta per cápita. El problema es que nos queremos aproximar en las variables normativas sin tener en cuenta las variables reales que sustentan, como es la economía real, de desarrollo económico, PIB per cápita y economía sumergida. Sí, Francisco Viseras comenta, ha hablado de la eficiencia del gasto. ¿No le parece fundamental comparar el nivel de ingresos fiscales con el nivel de servicios recibidos por los contribuyentes? Calidad de la educación pública, ayudas directas a empresas o personas vulnerables. Si queremos recaudar como un país nórdico, ¿por qué no recibir los mismos servicios? Bueno, yo creo que al final eso es muy importante, la eficiencia del gasto, es decir, poder dar con el mismo euro mayores servicios y a menores costes. Y eso se consigue, creemos, a través de una corresponsabilidad fiscal. Es decir, si una autonomía tiene libertad para gastar, por así decirlo, pero no tiene la responsabilidad para recaudar y dar la cara a sus ciudadanos a la hora de pedir dinero, pues el incentivo que tiene es a gastar mucho y no de forma responsable. Si por el contrario yo gasto pero al mismo tiempo recaudo, pues trataré de usar lo mejor posible cada euro que recaude. Al final, en economía los recursos son escasos y uno tiene que optimizar el gasto con esos recursos escasos, manteniendo la educación de mayor calidad, manteniendo la sanidad de mayor calidad y tratando de que cueste lo menos posible con ese binomio. Muchas veces mayor gasto no significa mayores servicios ni siquiera mayor calidad de estos servicios, puede ser mayor despilfarro. Sí, existe una clara correlación entre mayor corresponsabilidad fiscal y mayor eficiencia del gasto público. Y la razón principal es que la corresponsabilidad fiscal permite lo que se denomina rendición de cuentas, aumenta la transparencia y la transparencia y rendición de cuentas son uno de los principales palancas de eficiencia en la gestión pública. No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, os animo a echarle un vistazo al informe. Yo creo que hemos repasado los cuadros fundamentales, pero yo creo que bueno, muchos de ellos son novedosos y ha sido bueno, fruto de ese trabajo de colaboración entre el Instituto y las dos personas que os indicaba al principio de mi presentación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias.